Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en la Universidad Nacional de Luján para realizar el acto de apertura de la cuarta edición del Congreso Políticas para la Igualdad. Estado presente. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor intendente de Luján, Leonardo Boto. La señora ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia, Estela Díaz. La señora jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez. Vamos a escuchar ahora las palabras de bienvenida del rector de la UNLU, Walter Panesi. Bueno, buenos días, a todos y hoy más que nunca a todas. La verdad que es hermosísimo ver a este gimnasio de nuestra universidad tan colmado una vez más en un acto, en un congreso que le propone a la universidad debates, discusiones sobre un tema que para nosotros es tan caro como universidad como la igualdad. Agradezco la presencia, por supuesto, del señor gobernador en este acto inaugural, del señor... Gracias, Axel. Gracias, Axel. De la señora ministra, Estela, gracias. De Cristina, gracias Cristina por estar acá. Y por supuesto el acompañamiento de nuestro intendente de la ciudad de Luján. Gracias, Leo. Hoy nos acompañan muchísimas autoridades de nuestra casa y también tenemos el honor de recibir en nuestra universidad al presidente del CIN, el rector de La Pampa, Oscar Alpa, que está aquí. Gracias, Oscar. Bueno, quería darles la bienvenida con el corazón abierto a nuestra casa que, como decía, se propone como un espacio de debate abierto y amplio. Y en este sentido también agradecer al intendente, a Leo Boto, porque en realidad la propuesta inicial fue que este congreso se haga en la ciudad de Luján y el intendente no dudó en pensar que el espacio donde debía realizarse este congreso tenía que ser la Universidad Nacional de Luján y por eso me lo ofreció y encantado tratamos de poner a disposición nuestra universidad en un día complejo porque estamos en plena actividad académica y son muchos espacios los que se ocupan por este congreso. Así que, bueno, bienvenidos y gracias, Leo, por esta generosidad. Releí hace poco una historia que no sé si es tan conocida, que pasó en una estación pequeña de Japón, que no me voy a acordar el nombre porque es japonés, no hablo, pero en una estación de los suburbios en el norte de una provincia de Japón, donde había muy poca gente que subía y bajaba de esa estación y entonces la empresa de transporte de ferrocarriles de Japón decide cerrar esa estación. Entonces le propone al gobierno de Japón cerrar esta estación y el gobierno de Japón dice, bueno, déjeme investigar, y cuando investigan encuentra que dentro de esas poquitísimas personas que utilizaban el tren había una estudiante que cada día subía al tren, iba a la escuela y volvía y descendía en esa estación. Entonces el gobierno decidió no cerrar esa estación hasta que la estudiante terminara su ciclo.
Y entonces, claro, le preguntan al primer ministro cómo era posible que se gastaran los recursos del Estado por tan solo un estudiante. Y entonces, como suelen hacer los japoneses, que son muy serios, el primer ministro lo miró al periodista y le dijo: nuestra cultura tiene más de 1000 años. Si nosotros hacemos que un solo estudiante no pueda llegar a la educación, no pueda obtener educación, esa cultura puede destruirse tan solo por este gesto. Entonces, concluía que en realidad uno podría pensar que, por supuesto, para el gobierno de Japón la educación no tiene precio, cosa que coincidimos, pero además lo que significa parte de la consigna de este Congreso, que es un Estado presente. Un Estado que está ahí para garantizar que los derechos se cumplan. Y salvando las distancias, por supuesto, pensaba en nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, que financia el boleto estudiantil. Es un lindo paralelo para hacer. Uno puede pensar que tenemos un gobernador muy sensible y que está preocupado por esas cosas, pero también creo que tenemos un gobernador muy estratégico y que sabe que detrás del futuro de un estudiante que se educa hay un bonaerense con mejor perspectiva laboral y una sociedad que se hace más robusta. Y bueno, en este momento que la estamos pasando mal las universidades, acá está el presidente del CIN, que trata de pelear por nuestros presupuestos todo el tiempo. Gracias, Oscar. Gracias. Entre otras cosas, luchamos por un mejor presupuesto porque la verdad que es angustiante, es asfixiante lo que estamos pasando, pero también reclamamos que no hay un plan. Es la primera vez que un Estado nacional no tiene un plan para la educación superior. No existe un plan, no sabemos qué quiere el gobierno nacional respecto de la educación superior. Y eso la verdad que es bastante grave. Y justamente con esto, contrapuesto a esto, y por eso me pienso que son dos modelos de país claramente establecidos, tenemos un gobierno de la provincia de Buenos Aires que no es ahora que tenemos un problema de presupuesto importante, sino que desde que asumió, hace varios años, él piensa que las universidades emplazadas en la provincia de Buenos Aires somos aliados estratégicos de la sociedad y de la provincia. Y fíjense que es tan importante la educación para la provincia de Buenos Aires que, sabiendo las dificultades que tiene el pueblo de la provincia de Buenos Aires, aún teniendo tantas universidades emplazadas en territorio bonaerense, tenemos 22 universidades emplazadas en provincia de Buenos Aires, con todo esto piensa que, el gobierno de la provincia de Buenos Aires piensa que aún las universidades están lejos de su gente. Y por eso crea un programa que se llama el Plan Puentes. El Plan Puentes es una genialidad de nuestro gobernador, que lo que hace es acercar la educación a los municipios donde no tienen universidades emplazadas. Nosotros tenemos 2 programas puentes con la provincia de Buenos Aires. El último empezó a trabajar este año, que es una diplomatura en museología, también un poco propiciado. Sí, es muy linda, la verdad que es muy buena. Un poco propiciado propiciado por el Instituto de la Cultura de la provincia de Buenos Aires, cuando en una visita al Museo Daondo de aquí de la ciudad de Luján, estudiábamos la necesidad de fortalecer los recursos de las personas que trabajan en el municipio, digamos, el conocimiento de las personas que trabajan en los municipios de la provincia de Buenos Aires, y le dijimos al gobernador, bueno, pero la verdad que esta diplomatura, como es a distancia, pero con ciclos de presencialidad fuerte, podemos ofrecerla, si quieren, más allá de la provincia de Buenos Aires. El gobernador dijo, ningún problema,
Si la diplomatura se dicta, que venga cualquier persona que la quiera estudiar. Gracias. Y es así como hace poquito terminó el primer curso, aprobaron ya 85 personas y tiene un nivel impresionante. La gente está muy contenta con esta diplomatura. Así que, bueno, muchas gracias, Axel. Muchas gracias de verdad por esto. Muchas gracias. Esto sí es más nuevo, cuando el Estado Nacional decidió retirarse de la obra pública y dejó a muchísimas, pero muchísimas universidades sin culminar las obras. El gobierno de la provincia de Buenos Aires dijo: vamos a terminar las obras de las universidades en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría que le pongamos un micrófono a esos estudiantes de San Fernando a las cuales les dijimos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le va a terminar el natatorio, para que vean lo que significa para ellos tener esa obra inconclusa ahí. La verdad que es un enorme gesto del gobernador, a que la verdad que le agradezco. Esta es una universidad nacional, el gobierno no tendría por qué preocuparse por esto, pero como decía, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires es estratégica la educación y justamente se hace efectiva en estos gestos. Por otra parte, ustedes habrán entrado seguramente por la calle donde entró todo el mundo hoy y habrán visto una fuente hermosa, unas palmeras puestas en la calle. Eso es obra del municipio. El municipio también... Gracias, Leo. El municipio también entiende la Universidad Nacional de Luján, que si bien tiene varias sedes, tiene 6 sedes, pero la entiende como parte de su territorio, como parte de un aliado estratégico, y cada cosa que se hace en el municipio de Luján se piensa también en la universidad como un aliado y a quien se lo convoca muy frecuentemente. De hecho, estamos trabajando en un proyecto de análisis de datos, para lo cual se compró un servidor que, vaya a la casualidad, se compró a través de uno de los programas Feedback financiado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. De nuevo, gracias. Bueno, y todo esto entonces se puede hacer básicamente porque tenemos un Estado presente. Y estos son los dos modelos de país, un Estado ausente versus un Estado presente. Nosotros, por supuesto, como universidad pública, deseamos que el Estado siempre esté presente porque es la única garantía de igualdad y equidad que tenemos, que es lo único que queremos en las universidades, seguir siendo un faro de esperanza para aquellos que quieren estudiar y fortalecer sus conocimientos y mejorar su porvenir, como le pasó a todos los ciudadanos de Argentina desde 1949, cuando Perón decidió que la universidad no debía arancelar. Cuando Perón decidió que no debía arancelarse en los estudios universitarios. Así que estamos en un país maravilloso, cuidémoslo, cuidemos a nuestro gobernador, cuidemos a nuestro intendente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras y por la bienvenida. A continuación vamos a escuchar las palabras del intendente de Luján, Leonardo Boto. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Un gusto muy grande estar nuevamente aquí en este gran espacio de la Universidad Nacional de Luján. Bienvenido, Axel, nuevamente a Luján. Y en este mismo lugar, en este mismo gimnasio, hace unos meses largos, abría Axel el Congreso de Agroecología. Y ahora regresa para el 4º Congreso de Políticas para la Igualdad. Así que es un gusto nuevamente, Axel, recibirte, saludar a todos los presentes, bueno, a todos los miembros de la universidad, por supuesto, concejales, concejalas, funcionarios,
municipales, intendentes que nos visitan e intendentas que nos visitan de partidos vecinos. Gracias por venir, dirigentes sociales. Bueno, a todos. Espero que la estadía acá en Luján sea grata. Tratamos, como decía el rector, de tener a Luján en buenas condiciones, tener una ciudad que cada vez se ponga mejor, que esté más linda, para recibirlos a ustedes y a los millones de personas que nos visitan todos los años. Y eso lo podemos hacer porque pudimos ordenar el municipio, porque tuvimos una provincia que nos acompañó, porque logramos en los últimos 5 años muchos objetivos trabajándolo en conjunto con el gobierno provincial. Quiero saludar a las 2 ministras que nos acompañan. Gracias también porque siempre responden a cualquier requerimiento, tanto Estela como Cristina responden a cualquier requerimiento de parte del municipio. Y bueno, es importante lo que mencionaba el rector, un Estado presente, un Estado haciéndose cargo. Él mencionaba de que no había políticas para la universidad. Y yo como intendente le digo, no tenemos políticas para las autopistas porque las abandonaron. No cortan el pasto, están oscuras, abandonaron el ferrocarril que nos atraviesa, abandonaron las políticas de salud, nos retiraron los médicos comunitarios, abandonaron las políticas sociales, de lo que se les ocurra, tuvimos grandes retrocesos, se abandonaron todas las políticas públicas nacionales, ni hablar de lo relativo a la universidad. Y tratamos, bueno, de aguantar, de resistir, como lo venimos haciendo con la provincia, como lo venimos haciendo con nuestra Universidad Nacional, de tratar de sostener lo que podemos con los recursos limitados que tiene un municipio. Pero por eso es importante estos ámbitos para poder discutir, para poder pensar, para no resignarnos. Veníamos hablando acá con las ministras, la peor dominación es la que ni siquiera se tiene cuenta. Y me parece que hay que reflexionar de qué nos pasa. No tenemos que perder el pensamiento crítico, analizar esta dura realidad. Poder pensar otra Argentina, no resignarnos a una Argentina donde cada vez más gente se va cayendo del sistema. Es una Argentina que se deshumaniza, una Argentina donde la injusticia está primando, una Argentina cada vez más salvaje. Bueno, no nos podemos resignar a eso. Tenemos que recuperar una visión humanista, tenemos que recuperar la patria, ese concepto de patria, que nos incluye a todos, donde no hay descartados, donde no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y en este marco y en este Congreso de Políticas de Igualdad lo que hay que rescatar es la dignidad más profunda del ser humano, esa dignidad inherente a cualquier persona, más allá de cualquier característica particular o personal, la dignidad, el reconocer los atributos que tiene cualquier persona por el solo hecho de ser. Así que espero que sirva este Congreso, este nuevo Congreso, para fomentar eso, fomentar la dignidad, en este caso de los lujanenses, la dignidad de cada uno y cada una de las bonaerenses, y la dignidad de los argentinos y las argentinas. Así que les deseo lo mejor, muchas gracias y que sea un éxito este Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendente, por sus palabras. Escuchamos ahora las palabras de la Ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué gusto estar inaugurando este 4º Congreso Políticas de Igualdad Estado Presente. Gracias al rector de la Universidad de Luján. Aguante siempre la universidad pública. Claro que sí. Gracias, Intendente.
de Luján que nos animaba. Siempre nos dice, tenías que hacer un evento de los que hace el Ministerio en Luján. Acá estamos, haciendo el evento, uno de los más importantes eventos que hace el Ministerio aquí en Luján. Gracias al equipo coordinador del Congreso, al CFI, a trabajadores y trabajadoras que han hecho posible que estemos acá reunidos, reunidas estos 2 días de intenso trabajo. Gracias, Cristina, también siempre aliada, cómplices, ¿no? Vieron que tenemos esas complicidades en la gestión. Pero sobre todo quiero agradecerle a nuestro gobernador, Axel Kicillof, militante, cercano, que camina a la provincia, que escucha, que tiene la camiseta y el corazón bonaerense puesto para mejorar la calidad de vida y defender a nuestro pueblo todos y cada uno de los días. Gracias, gracias Axel. Miren, es ineludible, y lo decía Walter, también Leo en sus palabras inaugurales, es ineludible pensar el contexto que estamos atravesando. Y sobre todo cuando planteamos políticas de igualdad, perspectiva de género, feminista, de diversidad. Porque estamos frente a un gobierno nacional que este año por lo menos empezó tranqui, ¿vieron? Allá por Davos, ¿no? Fue a Davos tranqui y dijo cualquiera. Criptoescándalo, apalear a nuestros jubilados y jubiladas todos los miércoles, duplicar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ajuste y represión. La conocemos en la Argentina, eso. Pero además tiene una característica, y que es que a las mujeres y a los colectivos LGBT nos declaró la guerra. Somos enemigas. Vieron que se manejan con quien piensa distinto, antagonismo, ¿no? Hay que golpearlo, destruirlo. Lo está haciendo con el periodismo ahora, ¿no? Así. Y eso con nosotras fue todo el tiempo. Nos elige, quiere ser aleccionador respecto a quienes piensan distintos. Y no logra, a pesar de que hace eso, ni acallarnos, ni amedrentarnos, ni silenciarnos, ni lograr que bajemos los brazos. Todo lo contrario. Le respondemos, como respondimos el 1 de febrero, en todas las calles de Argentina y del mundo. Orgullo antifascista y antirracista, dijimos, LGBT. En el mundo, el 8 de marzo, el 24 de marzo, los miércoles acompañando a jubilados y jubiladas. También pasa eso en la Argentina. Pero también sabemos que el desafío que tenemos es enorme, que es muy grande, que no alcanza con todo lo que estamos haciendo. Por eso necesitamos encontrarnos, reflexionar de conjunto, participar, discutir, pensar el tiempo que tenemos. Porque todavía, nos decía recién Leo, el intendente, ¿no? Todavía hay una parte de nuestra sociedad que está enojada, que se desalentó. Venimos de una experiencia de gobierno no hace tanto tiempo que se frustró, que terminó con desigualdad y con niveles elevados de inflación. Después de una pandemia, con mayor desigualdad quedó la sociedad, entonces hay enojo. Y entonces supo el presidente de la Nación mover pasiones negativas, pero convocarlas desde un desconocido. No sabíamos quién era. Entonces eso ocurrió y eso estamos transitando en la Argentina y vienen por todo. Hay que tomarse en serio que quieren destruir todo. El alerta para ver qué Argentina y defender qué Argentina se construye y queda, esa es todos los días. Y entonces también tenemos algunas certezas desde dónde pararnos.
Y algunas de esas certezas están en la provincia de Buenos Aires. Porque en la provincia de Buenos Aires no ganó Milei. Ni en las PASO, ni en las primarias, ni en la segunda vuelta. Y en la provincia de Buenos Aires se dijo y nos convocó, me acuerdo las discusiones, Axel, me acuerdo las discusiones previas, a qué se hacía, qué no se hacía. Y Axel con mucha claridad dijo, estamos en tiempos muy difíciles y hay que ir a lo conocido. Nuestro pueblo me conoce, sabe cómo trabajo todos los días para mejorar, para cuidar la vida de las y los bonaerenses. Tengo que ir de nuevo a convocarlos a repetir esta experiencia, a votarnos y a discutir que confrontamos frontalmente con el modelo de Milei. Y que es la derecha o los derechos. Y el pueblo bonaerense votó por los derechos. Y lo ratificó de una manera contundente. Y por eso estamos acá, cuarto Congreso. Y no casualmente, el único Ministerio de Mujeres y Diversidad que hay en la Argentina. Y la verdad que nosotras y nosotros tenemos la convicción de que debe haber un ministerio nacional y 23 ministerios provinciales y también en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos por eso, y vamos por eso. Entonces, esto es una convicción profunda. Es una convicción profunda que se le planteó a nuestro pueblo. Y en ese sentido, quiero destacar 3 cuestiones nada más. No quiero hacer una enumeración, sino 3 cuestiones fundamentales de la gestión en políticas de igualdad. Porque en este Congreso, durante 2 días, vamos a estar en un debate, en más de 200 ponencias, 20 mesas temáticas, foros, paneles, encuentros que van a discutir, porque hoy estamos parando un poquito la pelota. Esto es lo que nos da la oportunidad de los congresos, ¿no? Parar un poco la pelota y mirar cómo estamos, reflexionar sobre las prácticas y tomar fuerza para este tiempo que viene. Y en ese sentido decir que hicimos un camino ya desde el primer periodo. Axel crea el ministerio en el 2019, y lo renueva en el compromiso del 23. Y allí empezamos, ¿por qué un Ministerio de Mujeres y Diversidad? Y por qué el centro es de políticas para la igualdad. Entender que la justicia social es con igualdad. Y tiene que ver con algo que polemizaba con lo que veníamos. En el gobierno anterior macrista se había llevado el organismo a la mínima expresión y se había llevado a 2 concepciones. Una que plantea un cierto esencialismo. Cuando hablamos de género hablamos nada más que de las mujeres. No es así. Cuando hablamos de políticas de género hablamos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y también de los varones. Hablamos de identidad. Y hablamos de una identidad que se debe realizar plenamente para convivir en armonía con el otro y con la otra. Con el centro en las personas, como acá se decía. Tenga la identidad que tiene. Y también queríamos salir de la victimización. ¿Vieron? Hablamos de género, mujeres y violencia. Hay una simplificación. Entonces había que salir de la victimización y había que plantear el fondo de la cuestión, que es la desigualdad estructural de género que hay en la sociedad, que reunida con otras desigualdades como la social y la étnico-racial son centrales para plantear justicia social e igualdad y la única libertad posible que se puede construir en la sociedad, una libertad con justicia social y con igualdad. En ese sentido, nos planteamos trabajar en inmensa cantidad de temas.
nuestro organismo rector de las políticas, pero todo el conjunto de gobierno, desde el gobernador a todas las áreas de gestión, trabajan transversalizando, palabra difícil, la perspectiva de género, de manera horizontal. Y en ese sentido, se hablaba de las obras que se eliminaron. Cerraron los centros de desarrollo de infancia, no los hace la Nación. La provincia de Buenos Aires va a realizar los 86 centros de desarrollo de la infancia para los pibes y las pibas que más necesitan y para las mamás que cuidan. Los derechos sexuales y reproductivos son ley y son derecho garantizado en la provincia de Buenos Aires. 600 consejerías de salud sexual y reproductiva y interrupción voluntaria del embarazo. En la provincia de Buenos Aires cuidamos a toda nuestra población y el cupo laboral travesti trans sigue vigente. Tenemos la difusión en el ingreso. Seguimos trabajando y para el arraigo, los consultorios inclusivos, así como con el programa Puentes para el arraigo, para poder tener el derecho a quedarse y no ser expulsadas por identidad de género de nuestras comunidades. Pero además hay 3 cuestiones que en particular quiero detallar. Y algunas que han producido transformaciones gigantescas en relación a lo que existía antes. Y a veces uno dice, esto es administrativo, es formal, pero hace a la vida cotidiana de las mujeres y diversidades que sufren violencia de género. Construimos a partir de un trabajo articulado muy fuerte con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Justicia y con el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, un cambio de enfoque, de instrumentos en torno a la atención. ¿Qué nos decían siempre? Hago una denuncia, 2, 3, 4, nunca se reúnen, está por penal, está en familia, no juntan las causas, la medida no la respetan y nadie hace nada. Construimos el Poder Judicial entre la Procuración y el Ministerio Público, tiene 2 sistemas informáticos incompatibles en el siglo de la inteligencia artificial. Sí, conseguimos construir el formulario único de recepción de las denuncias que reúne toda la información frente a la violencia de género. ¿Saben cuántas denuncias se recibieron en el 2024 por violencia de género? Esa violencia que el presidente de la Nación dice que no existe, 240.000 denuncias por violencia de género. Hoy reunidas para parar la fragmentación en las intervenciones, pero además con un semáforo que dice rápidamente rojo, amarillo, verde. Nos da el alerta, predice frente a qué riesgo estamos y no por la subjetividad, lo que opina, si está de acuerdo o no el operador judicial, el policía que recibió la denuncia, no. Un predictor con datos que objetivamente dice frente a qué riesgo estás y qué medidas que tenés. Protegemos, cuidamos la vida de las bonaerenses que sufren violencia de género. También quiero decir que, solo mencionar, pero hace poquitos días con Axel presentábamos otro cambio fundamental. Las 2 leyes en acuerdo acá también con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, mesas de articulación. Miren estos diálogos que logramos, magia, un poco de magia hay siempre para lograr estos diálogos entre organismos que tienen lógicas muchas veces tan distintas. 2 leyes fundamentales, autonomía económica de las mujeres y cuidado de nuestros pibes y nuestras pibas, que se pague la cuota alimentaria. Te divorciás de tu mujer, de tu pareja, no de los pibes y de las pibas, nunca. Hay que seguir cuidándolos. Y eso tiene que ver con el cumplimiento de la cuota alimentaria, mejorar las disposiciones, los mecanismos para esto. Y el otro tercer aspecto que quería señalar tiene que ver con una perspectiva de trabajo que es fundamental y que Axel la marcó y ya nos la hizo jurar en el juramento del 19 y ratificarlo
en el juramento del 23 que esta gestión tenía que ser de cercanía, de territorialidad, de militancia y de transparencia. Tenemos que estar en los 135 municipios, 2.000 localidades, 300.000 kilómetros cuadrados, con toda la diversidad y heterogeneidad y riqueza humana y geográfica y ambiental que tiene esta provincia. Y para eso ir a trabajar con cada uno de los municipios, programas que hicimos que acompañan y fortalecen no solo el abordaje de las violencias, sino también el trabajo en los temas de ambiente, espacio público, trabajo, ahí, en eso, en el territorio, entonces llegar a cada localidad. Por lo tanto, desde esa convicción, desde esa tarea, y desde un tiempo donde nos invitan a que la política y el debate de la política vaya a los peores niveles de la violencia, de la crueldad, del desapego y el desamparo, nosotras nos ratificamos en 3 certezas. Y 3 certezas que llevamos en la gestión y vamos a llevar y a seguir llevando todo el tiempo. Una, que no somos como ellos. A la violencia no le respondemos con violencia. No somos violentas, no somos estafadoras, no somos vendepatria. Somos encuentro, militancia, preocupación, trabajo por quien sufre y por quien necesita. La segunda certeza que tenemos es que es con cuerpo y con corazón. Es militándola y esa es la diferencia. Las redes, sí, todo bien, pero es el cuerpo y el corazón en lo que hacemos lo que hace la diferencia. Y la tercera, sin lugar a dudas, es que el feminismo popular que abrazamos sabe de eso, porque el feminismo popular lo aprendimos con Evita, también con Cristina, con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y sabemos de qué se trata, de las mujeres de nuestro pueblo, que están todos los días. Y saben por qué ellos también saben eso. Porque las mujeres somos las que menos votamos a Milei. Las mujeres somos en cualquier sondeo de opinión que se busque, la que menos aceptamos y más rechazamos todos los preceptos negacionistas, crueles, violentos, libertarios. Pero saben, compañeras, compañeros, no lo queremos hacerlo solo. Es con los compañeros también. Hay que convocar a nuestros compañeros varones a también rechazar todos los preceptos, a entender que no es el feminismo el problema es la desigualdad, el problema es la injusticia, el problema son los privilegiados y la falta de distribución de riqueza y de bienes materiales y simbólicos. Por eso estamos en este 4º Congreso, inaugurando el 4º Congreso Políticas para la Igualdad, Estado Presente. Es nuestro, para debatir, para escucharnos, para repensar nuestras prácticas, para profundizar la institucionalidad. Tenemos la camiseta y el corazón con el Estado y creemos profundamente en construir una institucionalidad que nos trascienda. Estas políticas de Estado que nos convoca a llevar adelante el gobernador Axel Kicillof tienen que trascender los periodos electorales, porque son necesarias, porque son justas. Por lo tanto, tenemos la enorme oportunidad en este Congreso de debatir, de encontrarnos, de celebrar el encuentro, por más tiempo difíciles que haya. Sabés que hay una característica, Axel, siempre que tenemos estos encuentros, que estamos entusiasmadas. Hablamos de los problemas que tenemos, pero igual lo hacemos
con alegría. Así que, por lo tanto, vamos a abrir el 4º Congreso Políticas para la Igualdad, porque construir institucionalidad que nos trascienda, Axel, es un compromiso con este presente para mejorar la calidad de vida de las y los bonaerenses, pero es un compromiso con el futuro de la Argentina. Gracias por hacerlo posible. Muchas gracias, Estela Díaz, la única ministra de las Mujeres y Diversidad de nuestro país. Ahí está el reconocimiento y el cariño. Más de 85 municipios bonaerenses presentes. Y para finalizar, vamos a escuchar las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, Leo, por recibirnos acá en Luján. Leo contaba algunas de las visitas que hicimos últimamente. Yo quiero destacar dos, que en realidad es para poner en valor el trabajo del intendente y el trabajo de la comunidad de Luján. Una que hicimos hace poquito, donde estuvimos recorriendo, además del museo, el complejo Udaondo, estuvimos recorriendo un río. A mí me gusta decir que acá en Luján, lo mismo en el Salado, lo mismo en parte del Reconquista, lo mismo en el Dupi, somos una gestión que construye rutas, que invierte en puertos, pero también estamos construyendo ríos. Estamos construyendo ríos porque se está haciendo una obra faraónica, gigantesca. En todos estos casos son obras hídricas. Bueno, parece una cuestión ingenieril y técnica, pero saben muy bien que todos tenemos en la retina, en la memoria, alguna inundación de esas tremendas que se sucedieron siempre en Luján, en otros lugares de la provincia. Tuvimos ayer también, o anteayer, en La Plata, donde también estamos haciendo obra hídrica. Son obras estructurales, obras históricas, obras carísimas. Muchas de ellas las hacemos con financiamiento de organismos multilaterales de crédito, así que acá tengo una nota al pie. No está mal la deuda, no está mal tampoco la deuda con organismos multilaterales. Sí se usa para obras y sí se usa para la gente. Si es para sostener la timba financiera, el negocio, como es lo que ha firmado hace poco el presidente Milei, la verdad que más que traer bienestar, trae pesadillas. Pero estuvimos acá recorriendo el Luján, una obra faraónica, le digo porque están acá cerquita, lo pueden ir a ver. Se está profundizando el río, se están generando defensas. Bueno, estamos no evitando porque cada 50 años o más hay una de esas inundaciones, uno de esos fenómenos que es muy difícil, pero sí mejorando la vida a un pueblo que tiene muchísima historia, así que también los invito a ir a ver el museo. Estamos arreglando ahí también el pabellón en el Udaondo, estamos haciendo una inversión histórica, provincializamos el hospital de Luján. Yo digo simplemente algunos hitos y ya que están acá, ayer se cumplieron 500 días del gobierno de Milei. Parece una canción de Sabina, ¿no? Prácticamente. 500 días y 0 obras. Y 0 obras del gobierno de Milei. Ayer lo hicimos en San Martín, en una universidad nacional, también Walter, acá nos acompaña el presidente del CIN. Lo hicimos en una universidad nacional porque entre las obras que suspendió el gobierno de Milei, también ayer se cumplía un año de la marcha universitaria, de la marcha en defensa de la universidad pública. Así que decidimos ahí poner de manifiesto, poner en relieve, traer memoria y llamar la atención sobre el enorme daño que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno de Milei, al interrumpir la obra pública.
en la provincia de Buenos Aires, en toda la República Argentina. Acá nos acompañan también algunos intendentes. Lo que quiero decir es que ante esta decisión, yo ayer la caractericé, me tomaron, ¿no?, los medios, la caractericé de criminal, pero no lo hice para llamar la atención. Lo hice porque no terminar escuelas, no terminar centros de salud, no sostener el estado de mantenimiento de las rutas, no invertir en educación pública, en universidad pública, no tengo ninguna duda de que es criminal. No tengo ninguna duda, lo digo con total conciencia y sin exageraciones. Un país sin educación pública, sin salud pública, un país sin infraestructura, sin logística, sin parques industriales, un país sin posibilidad de habitar en el interior, ¿no?, porque esta es una política además muy centralista, muy unitaria, diríamos, en la tradición argentina. Bueno, pero ayer recordábamos estos 500 días sin obra pública en una universidad que no es provincial, es nacional, como lo es esta, que no es una responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo vengo acá a renovar el compromiso que hicimos ya en noviembre de que las obras que abandonó el gobierno nacional en universidades públicas, en la medida de nuestras posibilidades, la vamos a continuar y la vamos a terminar. Porque Cristina recién, Álvaro Rodríguez, me decía, bueno, los centros de salud, los centros de primera infancia, toda la obra que estamos tratando de asumir que abandona Milei. Las viviendas, 16.000 viviendas nos dejó plantadas. Y yo creo que tiene un elemento, me decía Cristina, bueno, los recursos, ¿no? Porque estamos todas las instituciones, las familias, las empresas, los negocios, los comercios, por supuesto los trabajadores en general y por supuesto los estados en todos los niveles, con graves problemas presupuestarios. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, yo creo que el esfuerzo tiene que ver con terminar las obras. Hacer obra pública es dar trabajo, 100.000 puestos de trabajo. Por eso cuando digo criminal, vuelvo a repetir, los 100.000 puestos de trabajo de la construcción liquidó Milei. Familias con angustia, sin ingreso, bueno, no. Todo lo que se puede imaginar uno y todo lo que peor conocemos de primera mano. Un drama criminal. Pero la obra pública son esa fuente de trabajo, la obra pública es también el bienestar, la mejora de los derechos que garantiza una escuela nueva, que garantiza un centro universitario, que garantiza un camino rural, que garantiza lo que remite a necesidades muy profundas que viene a satisfacer el Estado y no lo puede hacer nadie más. Pero también hay un elemento más que es el simbólico. Por eso tomo algunas de las palabras de Estela. Hay un elemento simbólico en todo esto también, ¿no? Lo que desmoraliza, lo que te liquida emocionalmente, ver obras necesarias, prometidas, en curso, algunas al 70, 80, 90% de ejecución, paradas, que se empiezan a deteriorar, a veces intrusadas, a veces vandalizadas, y lo que significa emocionalmente pensar que esa iba a ser tu escuela, pensar que ahí te iban a atender si tenías un problema de salud, pensar que ahí se iban a hacer aulas para la universidad o laboratorios para la carrera. Bueno, es un efecto tal vez que no tiene ningún precio, no tiene precio, como decía el rector, no tiene precio, no se puede evaluar económicamente de manera exclusiva lo que va generando esta política económica, estas decisiones que toma el gobierno nacional de suspender, de cancelar, de paralizar, dicen ellos la obra, paralizan el país. E intentan paralizar los deseos, intentan paralizar los sueños. A mí hay una frase que me impactó mucho, que estos días que nos están llegando fragmentos y diferentes entrevistas que hizo el Papa, que tal vez en su momento uno pasó por alto. Pero bueno, Milei decía el otro día, el Estado no está para cumplirle los sueños a nadie, ¿no? Me parece que es una frase de una crueldad enorme,
que es una frase desalmada, porque hay sectores inmensos, no solo de la provincia de Buenos Aires, de acá de Luján, de nuestro territorio, de nuestra población, sino de toda la República Argentina, que han intentado, ¿no?, con un esfuerzo enorme, con un sacrificio enorme, obtener esas satisfacciones, cumplir con esas necesidades por mano propia, a través de los ingresos del mercado, y no han podido. Y no es por un problema individual, personal, ni siquiera de organización económica específica de algún sector, sino que así funciona la sociedad actual. Concentra riqueza, el Papa lo decía muy bien. Concentra riqueza, genera cada vez un menor número de gente muy millonaria, muy rica, que tiene todo y que no necesita el Estado. Claro que no necesita el Estado, probablemente no lo necesite. O tal vez cree que no lo necesita. Yo recuerdo, perdonen esta pastillita, un discurso de Obama donde había empresarios muy enojados con Obama, diciéndole el Estado nos cobra impuestos, empresarios millonarios, ¿no?, ricos, muy prósperos, que le decían a Obama, el Estado nos cobra impuestos y no nos da nada, bueno, esa cantinela. Y Obama, también bastante ofuscado, les contestó, bueno, pero todos ustedes vinieron acá, muchos en avión privado, pero ¿quién hizo el control aéreo para que esos aviones no chocaran? ¿Quién puso el aeropuerto para que esos aviones bajaran? ¿Quién puso y diseñó el sistema de autopistas para que estén acá? ¿Quién hizo este edificio? No es cierto. No es cierto. La privatización absoluta de los bienes, de las mercancías, bueno, lo que genera es una concentración absoluta, una desigualdad enorme. Y después enormes masas, una enorme mayoría, que a través de la mano invisible lo único que consigue son cachetadas, exclusión, quedar afuera. Y tampoco es algo, el Papa lo decía, ¿no? Hoy estamos homenajeando al Papa porque estos son 7 días de duelo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. El Papa lo decía, no es una discusión de sistemas, por los que le decían comunistas. No, no es eso. Es una cuestión de realidades. Es una cuestión de realidades. El sistema actual genera exclusión. Después discutimos teorías. Pero el sistema actual genera exclusión en masas cada vez más grandes, que lo hace en cada una de las sociedades aún las más prósperas, y después tiene una distribución geográfica de la exclusión, que eso es lo que expresa el fenómeno de los migrantes. Que la exclusión además va generando espacios geográficos, países, regiones, donde queda la gran mayoría de los excluidos y otros donde se concentra la riqueza, ¿no? Y a veces lo hace a nivel más micro. Nosotros vemos que el modelo de desarrollo urbano, resultado del libre mercado, decía el rector, sin planificación en nada, el libre mercado, bueno, planifica el mercado ¿qué? Cómo obtener la mayor ganancia y cómo apropiarla, es lo que planifica. Y lo hace a veces con mucha eficacia. No estamos dando una crítica a esa cuestión. Lo que estamos haciendo es señalando qué problemas genera, qué resultados genera, qué consecuencias tiene. Y entonces cuando el presidente dice, no está el Estado para cumplir los sueños, lo que está instalando es una pesadilla. Está instalando la pesadilla de que todos los que no pueden, a través de los mecanismos que genera la empresa privada, obtener lo que necesitan, bueno, no lo obtendrán. Y además se les echará la culpa. Hablaba Estela de la victimización, ¿no? De generar una responsabilidad en la víctima, ¿no? No es estrictamente eso, pero sino una tarea de trabajar con la víctima y convertirla en responsable de lo que le ocurre. Y eso es un poco la ideología general del capitalismo y tiene un elemento al que han llamado meritocracia, que lo que intenta señalar es que al que le va mal es por su culpa. Me parece que entre las disputas que tenemos que dar está esa, porque yo conozco muchísimos empresarios, comerciantes, trabajadores que tenían determinado nivel de prosperidad y hoy están en la ruina o en el desempleo. Y yo les aseguro que no es que se despierten más tarde, no es que se hayan vuelto vagos, no es que trabajen menos duro, sino que hay una cuestión de un régimen, de un modelo económico, que es el que está aplicando Milei, de ausentar
de quitar al Estado, de ahí donde el mercado no logra dar satisfacción y dar respuesta, retirarlo completamente y acusar a aquellos que se quedan afuera de los males que le están generando. Entonces a mí me parece tremendamente cruel ese discurso y me parece que a esta altura, dijo Estela, se votó un desconocido. Bueno, ahora lo conocemos. Ahora lo conocemos y vamos a una elección. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque es una cuestión también de sobrevida de nuestra nación, ¿eh? Tenemos que ir uno por uno y a todos lados a explicar cuáles son las consecuencias de la política económica que está aplicando el gobierno nacional, cuáles son las graves consecuencias, cuáles son las pérdidas que está generando y era explicarle que sí que hay alternativa, que esto no es ni obligatorio, ni forzoso, ni inexorable, sino que es un plan para enriquecer a muy pocos y empobrecer a los demás y además borrarse y echarle la culpa. Eso es lo que está ocurriendo y ya hay sobrada evidencia y ya no es cuestión de discutir con los austríacos o con nada, ya se sienten los cuerpos y ya se sienten los territorios y ya se siente en todos lados. Así que ahora hay una cuestión de atribución de responsabilidades. Hay una cuestión de atribución de responsabilidades, de discusión sobre por qué pasa esto. Veíamos al presidente y a su equipo festejando como si tuvieran 12 años, 13 años, por haberle hecho tanto mal a la Argentina cuando firmaron ese nuevo acuerdo para la timba con el Fondo Monetario Internacional. No festejo, me repugna lo que hizo el presidente, me repugna. Nos endeudaron de nuevo por generaciones y lo festejan porque el fruto, el producto y los beneficios se lo van a llevar ellos y sus amigos. Por eso lo festejan. Ellos hacen bien en festejar, pero el pueblo argentino tiene que estar realmente preocupado y realmente preparado para ir a las urnas y dar un veredicto sobre esta cuestión. Esto es lo que se juega en esta elección. Y hoy estamos en un congreso, el cuarto congreso, en una universidad pública. ¿Dónde lo íbamos a hacer si no? En una universidad pública, porque también las universidades públicas representan muchas cosas. Pero son principalmente porque la universidad en general es un lugar de formación pública, privada, mixta, nacional y extranjera. Pero la universidad pública argentina yo creo que tiene una particularidad desde su origen. Vos mencionabas cuando Perón la llenó a las universidades argentinas de hijos de obreros, que eso, por supuesto, Perón lo consideraba uno de los hechos más relevantes de su gobierno, ¿no? Haber desarancelado la universidad, que ya existía como universidad pública, y hay un factor que es permanente desde la reforma del 18. Las universidades públicas argentinas son espacios de pensamiento crítico. Por eso también se han ensañado las dictaduras militares con la universidad pública, por eso se ensañan los gobiernos reaccionarios con la universidad pública. No solo y principalmente las quieren desfinanciar, quieren plantear una discusión más general sobre la utilidad, la necesidad, lo justo o no de la universidad pública. Sin universidad pública no hay desarrollo con igualdad en la República Argentina. Por eso tan importante la defensa y por eso este congreso que se desarrolla aquí. Ustedes saben que, bueno, hay tantas cosas para decir, además ya empezar emocionados porque en este congreso, con la composición que tiene, la temática que tiene, escuchamos recién un acto realmente de generosidad, de justicia y de comprensión, ese aplauso al Papa Francisco. Es un Papa de la Iglesia Católica, uno puede tener cualquier posicionamiento, pero el Papa Francisco ha sido un líder en esta ola de fascismo, de ultraderechismo, en esta ola de pensamiento tan reaccionario, ha dado una muy importante pelea desde un lugar donde uno dice, bueno, la Iglesia Católica, la historia que tiene, uno puede dar una discusión larguísima. Ahora creo que es un doble mérito dar una pelea desde ahí para la transformación de la institución que gobernó, pero también desde ahí como una referencia en momentos donde prima un pensamiento tan
tan retrógrada, tan terraplanista, tan reaccionario, bueno, haber dado la discusión ni más ni menos que siendo papa. Me parece que en ese sentido es un doble mérito. Pero estamos acá en el cuarto congreso que se realiza en un momento tan difícil, tan a contramano. Esto es como un páramo, una especie de oasis, ¿no? Para mí, por lo menos, porque estamos ante una realidad que todo el tiempo bombardea, con violencia, con agresión. El presidente el otro día convocaba a, no sé cuáles son las palabras exactas que usó Milei, pero algo así como odiar más a los periodistas. Y al otro día le pegaron a Roberto Navarro en la calle. Yo hoy leía una nota, miren, del diario La Nación. El contenido está permeado por esa ideología, pero marcaba también cosas que ocurren en las escuelas, hechos de violencia que ocurren en los barrios. Esto de no piensa igual y entonces no piensa igual que yo y entonces es como dicen, mandril, una rata, muy impresionante, muy impactante. Es muy impactante, ¿no? Es muy impactante que desde un lugar como es la presidencia de la Nación, que se la dimos democráticamente todos, no lo votamos nosotros, pero bueno, reconocemos la legitimidad de ese lugar, que desde ahí utilice esa tribuna a contrapelo de lo que decía recién del Papa, que busca la tolerancia, la inclusión, el encuentro interreligioso. Bueno, ha sido un papado de apertura, bueno, que Milei y los líderes como Milei, los que participan de esa ideología, usen los lugares y los micrófonos que tienen para predicar el odio, para predicar la persecución, para predicar la violencia, para directamente ya convocar a eso. No es gratuito, por eso yo digo que estemos reunidos acá, tal como decía Estela, porque a mí me parece fundamental marcarlo. Nos podrán agredir, nos podrán provocar, nos podrán insultar, nos podrán perseguir. Nosotros no somos iguales. Así que la peor de las ideas es contestarle a la violencia, a la descalificación, con violencia y descalificación. No estamos de acuerdo, pero además porque cuando uno descalifica, insulta, grita, básicamente es porque no tiene razón. Si tenés argumentos, podés estar muy tranquilo, con mucha firmeza, dando la discusión, ¿no? Y eso es lo que quieren evitar, que sea todo ruido, todo agresión, todo escándalo, y no podemos dar las discusiones. Por eso destaco este congreso, porque se va a utilizar para un encuentro, es un encuentro donde se va a discutir, donde se va a pensar, donde se va a elaborar, donde se va a intentar comprender. Eso, bueno, no es poco, además que sea presencial, que haya venido también, y quiero agradecer y saludar a representantes de otras provincias y de países vecinos que están con nosotros, que van a participar de este congreso. La provincia de Buenos Aires no solo mantiene el ministerio, sino que invita a las provincias que no lo tienen a colaborar, a sumar, y nuestras políticas, si podemos, aunque no sea desde arriba, que sea desde abajo y que imperen en toda la Argentina. Hoy, porque hay mucho de esto que se hace a pulmón, que no es ni presupuestario ni estatal. Entonces, poder discutir, poder reflexionar en momentos tan complicados. Uno dice tan complicados, parece que estamos hablando de una cuestión ideológica, discursiva. Tengo acá una lista de las políticas que cortó Milei, vinculadas a la igualdad de género, vinculadas a lo que era el Ministerio de Mujeres, bueno, vinculadas a cuestiones más generales, la ley de moratoria previsional. Ustedes saben que principalmente participaban de la moratoria mujeres. Eso fue histórico porque no tienen los aportes hechos. De nuevo, echarles la culpa. Bueno, no aportaron. Bueno, aporta el empresario, que además tiene que ser un trabajo formal. Y además no consideran un trabajo no retribuido, que debería tener naturalmente luego una certeza con respecto a la cuestión jubilatoria, que son las tareas de cuidado que recaen sobre... No prorrogó la moratoria previsional, discontinuó el programa Acompañar, que era para violencias. La verdad que muy duro. Terminó con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo
no intencional en la adolescencia, la formación y otros programas, el potenciar trabajo, el patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual, el rescate y acompañamiento de víctimas de trata, el programa Acompañar, bueno, ya lo dije, la ley Brisa, la protección de víctimas de violencia, la educación sexual integral, el desarrollo de la salud sexual y procreación responsable, la respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual. Bueno, ahí la provincia puso los recursos para sustituir lo que dejó abandonado el gobierno nacional, y lo mismo con el 144, ¿no? La línea que también recortó y ajustó. La infraestructura social del cuidado y sanitaria, el fortalecimiento edilicio de los jardines de infantes. Puedo seguir y seguir y seguir. Y lo hago simplemente, es una enumeración un poco engorrosa, pero para mostrar que esto tiene un efecto actual, real, concreto en la vida de los argentinos y argentinas. No es solo el discursito, sino es quitar derechos, restringir derechos, dejar a gente afuera, y en cuestiones tan complicadas y tan necesarias como la presencia del Estado en materia de violencia, en materia de salud sexual y reproductiva, en materia de también ESI, bueno, todo abandonado. Y bueno, y podemos ver ahí que el mercado no hizo nada, lógicamente, que no da respuesta, como no da vivienda a muchísima población, ni siquiera le da alimento, ni siquiera le da salud, ni siquiera le da educación. A mí me gusta decir que cuando pregonan esto de que todo lo va a resolver el privado, me gusta hablar con la realidad y con la verdad. Hay 85, creo, municipios donde el único prestador de salud, Dani Goyán, que fue nuestro ministro, lo sabe bien, diputado nacional, 85 municipios donde el único prestador de salud es el Estado. Y no rige una prohibición para que se instale una clínica privada, no es negocio. Y tampoco es una crítica, es una descripción de cómo funciona esto. Un capital, un empresario va donde su inversión regresa con beneficio. Es su función, y por supuesto que eso en muchísimos aspectos da resultado, da fruto, perfecto, pero hay todo un espacio donde no hay rentabilidad. Y donde no hay rentabilidad, le digo a Milei, donde no hay rentabilidad no va a venir ese privado a solucionar nada, ni lo va a poder pagar la familia, ni los pibes, ni las mujeres, no lo va a poder hacer nadie. Simplemente lo que se va a generar es exclusión, es más desigualdad. Por eso yo creo que sí, que el Estado está para dar respuesta, para ampliar derechos y para cumplir sueños. Para eso está el Estado. Y no es un concurso, ni una competencia, ni una contradicción con la existencia de un sector privado pujante, y por eso pasa en todos los países del mundo. En todos los países del mundo. No existen esos dos modelos, ninguno de los dos. Ninguno de los dos que nos propone Milei como discusión que hay que tener. Todo Estado no existe. No existe en ningún lado del mundo. En China, enormes empresas extranjeras. No es todo Estado. No existe. Me animo a decir, nunca existió. Y del otro lado nos dice todo mercado. Tampoco existe. Tampoco existe. Entonces, la verdad es que en vez de perder el tiempo discutiendo entre falsas disyuntivas, creo que acá venimos a ganar tiempo y a discutir políticas, a analizar, a diagnosticar lo que ocurre, a ver cómo podemos hacer más eficaz la presencia del Estado, pero también el vínculo entre el Estado provincial y los estados municipales, entre los estados y las organizaciones libres del pueblo. Pero me parece que en la situación en la que estamos a nivel mundial y a nivel nacional principalmente, y de cara a un año electoral, este encuentro tiene que servir para algo más, Me parece que de las discusiones que se mantengan, de las contribuciones que haya, hay que sacar un fruto necesario y urgente, que es cómo vamos a explicar, cómo llegamos, cómo simplificamos, cómo tenemos un mensaje eficaz, cómo tenemos una forma efectiva
explicar, de darle lógica, de darle sentido a lo que está ocurriendo. Porque es lo que digo, una persona, el otro día estuve con los obreros, los trabajadores de la construcción que estaban haciendo en San Martín, que estaban reanudando la obra que paró Milei. Y bueno, ¿cómo explicamos por qué 100.000 compañeros de la construcción de ellos están desempleados? ¿Cómo explicamos cuáles son las causas? Y sobre todo, ¿cómo les explicamos que no es necesario, obligatorio, que no hay alternativa, que hay alternativa? Eso es un poco lo que en acto, más allá de las discusiones y de los discursos, hacemos acá en la provincia de Buenos Aires. Cuando Milei para una obra, la tratamos de terminar, decía yo, porque es construcción, porque es bienestar, porque da una perspectiva de futuro, porque permite soñar, pero también para mostrar que acá en la Argentina estamos llevando adelante una alternativa al gobierno de Milei. Estamos haciendo lo contrario, y no para llevarle la contra, sino para cumplir con el mandato y cumplir con la orden que nos dio el pueblo de la provincia de Buenos Aires cuando fuimos a elecciones. Llevamos un programa y le preguntamos qué quería que pasara en la provincia de Buenos Aires. Y mayor y contundentemente nos dijeron: queremos más derecho a la salud, más derecho a la educación, queremos más trabajo, queremos más producción, queremos más igualdad. Así que creo que acá hay que un poco, bueno, usando metáforas, porque decía bien Estela, hoy parece que todo transcurre en las redes, en el ciberespacio, con inteligencias artificiales. Y es cierto que hay una revolución en curso, que hay cambios muy profundos en la comunicación, en los vínculos, en todo, pero me parece que por mirar una cosa no hay que negar la otra, que somos seres humanos de carne y hueso, que vivimos en territorios, en lugares, que formamos parte de comunidades, de familias, que tenemos amistades. Es decir que, repito lo que venimos diciendo y que creo que ha dado un resultado, que pasan un montón de cosas en el ciberespacio, pero la red social más importante es la de carne y hueso, es la que ocurre todos los días. Y yo creo que en materia política, pero también en materia social, el modo, la herramienta más efectiva para transformar las cosas, más allá de la virtualidad, más allá del Big Data, más allá de los trolls, más allá de todo, sigue siendo esa red social de carne y hueso y nuestro instrumento para llegarle y para formar parte de eso que se llama militancia. La red social más importante y su instrumento, su herramienta, no es una aplicación, es la militancia, es la presencia, es poner el cuerpo, es mirar a los ojos, y creo que eso tenemos que hacer. Tal vez cambiar el software acá en el Congreso, pero sobre todo cargar la batería y salir a militar, a salir a recorrer toda la provincia de Buenos Aires, salir a dar todas las discusiones, porque podemos dar todas las discusiones, porque por más que tiren con todo su ejército digital, hay un pueblo que sabe lo que necesita, lo que quiere, y nosotros tenemos la vocación y la necesidad de representarlo y demostrarle que esto que nos ofrecen es malo, no es inexorable, que hay posibilidades de otra Argentina, de otro país y sobre todo de otro futuro. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por el compromiso. Muchas gracias por la presencia y gracias por lo que se viene, que es una campaña que va a ser plaza por plaza, escuela por escuela, fábrica por fábrica, barrio por barrio, casa por casa, uno por uno. Le vamos a explicar que Milei, la motosierra, el topo no pueden entrar a la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador Axel Kicillof. Y de esta manera damos por finalizado el acto de apertura del 4º Congreso de Políticas para la Igualdad. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan muy buenos días.